el mensaje de Dios, ¿no? Quizás el título de este mensaje a veces es un poco controversial: idolatría, imágenes y devociones, ¿no? Es algo que nos venían pidiendo, estamos acá, pero primero queremos enfocarnos en lo que verdaderamente es Dios, ¿no? Dios, si nosotros podemos tomar en una sola palabra, que es la profundidad de toda esta divinidad, es amor. Cuando a Jesús le preguntan, y eso está en el Deuteronomio 6:4, y a Jesús nuevamente viene a reafirmar lo que dice la palabra: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús se remite siempre a Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Nosotros podemos decir con toda tu vida, con todos tus sentimientos, con todos tus sentidos. Amarás al Señor, dice, con toda tu... O sea, a Dios primero. Amar a Dios sobre todas las cosas es el primer mandamiento. Pero dice, pero hay otro similar: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, estos dos mandamientos reúnen toda la ley de Dios y los profetas. O sea que tenemos que ver, escucharlo al Señor, al Maestro, a la sabiduría del mismo Dios, que nos dice que toda la ley y los profetas, o sea, toda la Biblia, todo lo que es el mandato de Dios es amor. Y Juan lo dice, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que no ha amado es que no ha conocido a Dios. Verdaderamente, este es como una introducción a todo lo que nosotros podemos hablar de las idolatrías, de las imágenes y las devociones, que a veces están un poco distorsionadas, están a veces un poco ligeramente, a veces esta ligereza permite de que no podamos identificar los conceptos verdaderamente. Cuando a veces toca nuestra puerta, ¿no? Y nos dicen en el Éxodo 23, que nos dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Escucha lo que dice, otros dioses. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Esto es palabra de Dios. Miren, hermanos, cuando nosotros escuchamos esto, inmediatamente decimos, no, estamos adorando a Dios, no. Una cosa es, ¿qué cosa es los dioses o un Dios? Decir un Dios es diferente a decir Dios, porque Dios es plenitud, es totalidad. Dios es absoluto. Y cuando se habla de otros dioses, están hablando todo aquello que la imaginación del hombre pueda crear para sacar a Dios al primer lugar. Entonces, esto se llama idolatría. Todo lo que saque del primer lugar a Dios es idolatría, lo que sea, lo que sea. Cuando ya no cumplimos ese primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, si primero es tu trabajo, segundo es tu trabajo, tercero es tu trabajo, y después le das un tiempo para Dios, eso es idolatría. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo el primer mandamiento. Amarás, dijo Jesús, al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, sea Él primero. Cuando Dios le das el segundo, tercero o cuarto, o no existe, pues no existe Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? No tendrás otros dioses, y los dioses son aquellos que nosotros nos fabricamos. No miremos estatua, no miremos una foto, una imagen, no, miremos lo que inclina tu corazón, abandonando al Dios absoluto, a Yahvé de los ejércitos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que quieras.
Entonces, entonces, cuando nosotros empezamos a adorarle verdaderamente a Dios, es que la adoración solamente es al único Dios, a ese trino bendito. No puede haber adoración a nadie más que a ellos. Entonces, cuando hay una adoración y hay una veneración, entonces ahí viene la confusión. Veneración, adoración, igual a veces es confusión. ¿Por qué? Porque determinamos en una veneración que es una adoración y no lo es. Porque los conceptos... Ahora, vamos a remitirnos un poco al diccionario de la Real Academia. Para la Real Academia, adorar significa reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo como cosa divina. Ese es adorar, ¿no? Honrar a Dios con el culto religioso que le es debido. Esto es adorar. Adorar es toda esa plenitud que se debe a alguien, no a algo, no, a alguien que es divinidad, y eso es Dios. Ahora, este es el término que nos da la Real Academia de lo que es adorar. Y venerar, ¿qué cosa es venerar? Venerar, dice, es respetar en sumo grado a una persona por su santidad, por su dignidad, por sus grandezas, por sus virtudes, o una cosa por lo que lo representa o lo recuerda. Eso es venerar. Entonces, ¿qué hacemos los católicos? ¿No? Es venerar. Pero al único que se le adora es a Dios. Si tú verdaderamente quieres encontrarte con Dios, ¿no? Nosotros, católicos, nos vamos a la presencia real, que es la Eucaristía. Ahí podemos adorar, porque es la presencia real. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Esto es mi cuerpo, dice Jesús. Esto es mi sangre, que les da vida eterna. Entonces, la adoración solamente es a Dios. Entonces, ya vimos lo que es adorar. Ahora sabemos lo que es venerar. Pero entonces, ¿qué cosa es una idolatría? La Real Academia nos dice adoración que se da a los ídolos. Escucha. Fuera del Dios verdadero. Entonces, esa es la adoración que se hace a los ídolos fuera del Dios verdadero. O sea, todo lo que es adoración y no es directamente a Dios, eso es una idolatría. Ahora, yo les pregunto, a todos mis hermanos de la ciudad Ete, ¿no? Yo he vivido en Ete, me siento etenano, he vivido ahí, mi padre nació ahí, Daniel Millones, barrios, ¿no? Apellidos natos, netos de ahí. Entonces, el 24 de abril de 1880 murió Pedro Ruiz Gallo. Y ahí llegaban los militares de las Fuerzas Armadas, policías, ¿no? Llegaban de la Marina, llegaban del Ejército, llegaban de la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, yo te hablo de lo que yo he vivido. Entonces, ponían sus coronas, ponían un montón de ofrendas florales, y los mismos militares, oficiales, se iban y le saludaban a la estatua. Yo les pregunto, ¿están locos estos militares, estos oficiales, que le saludan a una estatua? ¿No se dan cuenta? Esa es una idolatría. Eso se llama sumo respeto a quien hizo obras grandes por el país. Y es el reconocimiento. Y esto es lo que está hablando la Real Academia. Respetar en sumo grado a una persona por su santidad, por su dignidad, por sus grandes virtudes, o pasa a ser representar por un recuerdo grande que ha hecho en la historia. Entonces, ese es lo que nosotros queremos destacar. Entonces, la idolatría es la adoración a los ídolos. Yo no creo que los militares se vayan y adoren a Pedro Ruiz Gallo, que adoren, ¿no?, a San Martín, que adoren a Santa Rosa de Lima. No, no se adora. Miren, la Virgen María, yo sí puedo decir contundentemente, y creo que toda la iglesia lo dice,
que María Santísima está después de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51 que todos hemos nacido pecadores desde el vientre de nuestra madre, pero Jesús es la excepción. Dice que Jesús es semejante a nosotros, pero menos en el pecado. O sea, ¿por qué? Porque Jesús no participó del pecado. Entonces, si todo varón nace, escucha, si todo varón nace en pecado, porque en pecado me concebiste desde el vientre de mi madre, dice la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús, naciendo de una mujer, de María Santísima, no nace en pecado? Porque Dios la preservó de esa santidad. Por eso nosotros con contundencia pues decimos la Inmaculada. La Inmaculada. Siempre Virgen María. Entonces, por eso que al ver a María Santísima, no le adoramos. Y sería un error de alguien que comience a adorar. Pero sí podemos respetarla en sumo grado porque es la Madre del Señor. Yo les decía la semana pasada, yo cargo una imagen de mi esposa en mi billetera y la tengo ahí y siempre la miro. Y si la abrazo y le beso, no quiere decir no, de que estoy loco y no me doy cuenta que esa es una figura, es una imagen. No, yo estoy completamente cuerdo que esa es una foto, una imagen, pero cuando yo la veo la recuerdo, ¿no? Veo la foto de mis hijos, lo recuerdo. Comienzo a ver una filmación, ¿no?, de algún cumpleaños que haya sucedido y me alegro. Pero eso no es idolatría. La idolatría es lo que quita del primer lugar a Dios y lo sacas. Ahora, después vamos a hablar sobre las devociones y cómo una devoción debe llevarte a Cristo. Si no es así, pues esa devoción no está bien encaminada. No digo que es falsa, sino que no está encaminada. O sea, entonces pues decimos, ¿es lo mismo adorar y venerar? Definitivamente, contundentemente, no. Porque adorar solamente es al único Dios, a la divinidad, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la veneración es el sumo respeto que se hace a alguien o algo. Mira, y la idolatría es adoración a ídolos. En eso creo que quedemos claros. Cuando oramos en un templo, cuando estamos como que puede haber una murmuración y ataques contra la Iglesia Católica. Pues dicen, son adoradores de imágenes. Y hablan con una contundencia de adoración. Yo no soy adorador de imágenes. Yo no adoro las imágenes. Yo adoro al único Dios, ¿no? Al Dios absoluto. Ahora, ¿por qué dicen eso? Porque simplemente creen que las imágenes las prohíbe la Biblia. No. Miren, en el Éxodo, cuando hablamos en el Éxodo del 20, del 4, dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas, debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas. Entonces, cuando tú eres consciente de que eso, de que una foto, una imagen o algo que representa, ¿no?, a alguien o algo y le adoras, pues no hay que ser tan iluso de que estás postrándote ante una imagen que no habla, que no escucha, que no siente, como dice la palabra de Dios. Pero yo soy consciente de que en María Santísima, por ejemplo, encontramos tanta santidad que cuántos quisiéramos a imitarla. Miren, alguien tocaba mi puerta y me comenzó a hablar mal de mi madre, ¿no? Y yo pues a María pues le amo, ¿no? Porque es mi madre, ¿no? Porque a Jesús nos la regaló en la cruz. He ahí a tu madre. Como dijeran, oye Hugo, he ahí a tu madre. ¿Y cómo voy a despreciar a mi madre? Si Jesús me la está donando como mi propia madre. Y el discípulo la llevó a su casa. Imagínate. Entonces, ¿cómo podemos nosotros despreciar algo en quien Dios ama? Pero tenemos que tenerlo bien claro. María no es Dios, no es adorable. Adorable es Dios, su Hijo Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué podemos rescatar en ella? Todas sus virtudes. Pero vamos a ir más allá. En esto de las imágenes e ídolos, la Biblia no se está refiriendo a ese tipo de imágenes que nosotros podemos decir, esos dioses. No te postres ante esos dioses. Postrarte ante alguien que tú crees que te va a hacer un milagro, pues eso no viene de Dios. Los milagros vienen directamente de Dios. Que hay intercesión de los santos, sí, así como yo, no, y tú intercedes por un enfermo. A mí me dicen, hermano Hugo, mire, se encuentra mal mi hijo este de acá, o hay un enfermo, ore por este. Yo comienzo a orar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy intercediendo. Y si esa persona se sanó, no es porque Hugo lo sanó, o porque el cura impuso la mano y se sanó. No, sino porque es el poder de Dios. Eso tenemos que tenerlo clarísimo, que todo poder viene de Dios. La sanación viene de Dios y la salvación también. Entonces, de esto hay cosas que nosotros tenemos que tenerlas claras. La confusión es que no diferenciamos lo que son imágenes de los ídolos, y ahí está el grave error. Existe una gran diferencia entre imagen y ídolo. No, una imagen es cualquier tipo de figura o representación de alguien o de algo. Esa es una imagen. Un ídolo es alguien o algo considerado como un dios. Miren, considerado como un dios. Yo una vez estaba con una persona, ¿no?, que son testigos, bueno, que no son de Jesucristo. Entonces yo le decía esto: es que ustedes en la Biblia han agregado, ¿no?, esta parte donde dice en Juan, en el capítulo 1, dice, en el principio, ¿no?, era la palabra, y la palabra estaba frente a Dios, y la palabra era Dios. Entonces, cuando yo le hablo esto, y la palabra es Cristo, o sea, la palabra es Dios, o sea, Jesucristo es Dios. ¿Y sabe lo que le han puesto ahí en la Biblia? ¿Sabe lo que le han agregado? Un Dios. Entonces le digo, él me dice, es que Jesucristo es un Dios. Yo le digo, pero ¿cómo puedes decir que Jesucristo es un Dios? Cuando tú dices es un Dios, estás refiriéndote a que hay una idolatría. O sea, en la palabra de Dios solamente habla de un solo Dios. Y cuando dice, y la palabra es Dios, es que Jesucristo es Dios. Tito 2:13, Jesucristo es Dios. Primera de Juan 5:20, Jesucristo es Dios. Yo te hablo así, bajo la ley de la palabra de Dios. O sea, atestiguando lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo no es un Dios como ponen y lean en la Biblia. Está una Biblia negra que dice, no, el color negro que dice, no, la pasta es negra. Entonces, ahí lean, que no son católicos, pero ahí le han agregado, ¿no? Y dice, cuando le ponen a Jesucristo, era un Dios. Y eso sí verdaderamente es aberrante. Eso es cambiar la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Si tú nunca has leído la palabra de Dios y lees eso, pues te vas a confundir, porque no es verdaderamente lo que es verdaderamente el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios que no podemos añadir ni una coma a la palabra, ni quitar. Dice, si tú añades algo, se te añadirá a tu vida todas las maldiciones. Y si tú quitas algo, se te quitará del árbol de la vida. Se te quitará todo aquello que es un regalo de Dios. Porque estás quitando. Por eso dice Jesús, ni una sola coma será quitada. Entonces, tenemos que tener claro esto. Para este caso la Biblia es muy clara, ¿no? Y mira, cuando Isaías dice, 44:9, escucha, dice, los que se dedican a tallar estatua de dioses, Dios habla de aquellos dioses. Cuando hablaban de Jesucristo, que es un Dios, pues no podemos poner a Jesús como un Dios. Jesucristo es Dios, no es un Dios. Un Dios es un ídolo, es cualquier cosa. Pero Jesucristo no podemos compararlo en esa altura. Y por favor,
A veces no hay palabras, ¿no? Lean en esa Biblia, ¿no? Y vean la diferencia que existe en que se agregan palabras que no están dentro de la parte original. Dice, para este caso, la Biblia es clara. ¿Para qué sirven las imágenes? En el Salmo 115 dice, sus ídolos, mire, siempre habla de los ídolos. Entendamos esto, cuando la palabra de Dios habla de ídolos, está hablando de idolatría, de un culto fuera de Dios. No son más que de oro y de plata. Y vamos a ver, miren, Dios está rechazando esas imágenes de oro y plata, y cómo después el mismo Dios manda hacer querubines de oro. Y no es una contradicción, porque Dios no se contradice. Aquí Dios rechaza este tipo de imágenes que se convirtieron en idolatrías, de oro y de plata. Pero después Dios manda hacer, el mismo Dios manda hacer imágenes de oro macizo en los querubines, ya lo vamos a ver. Y Dios no se contradice, pero entendamos que cuando Dios habla de los ídolos, está hablando de aquellos dioses que están fuera de Él, dice. Entonces, veamos, cuando dice, justamente aquí se está hablando de las creencias. ¿De qué creencias paganas? Ubiquémonos en ese tiempo. El pueblo de Dios es un pueblo pequeño, y en todo su alrededor habían infinidad de pueblos, y cada pueblo tenía su propio Dios. Miraban el águila, volaba altísimo y hacían un águila, el Dios del aire. Miraban una ballena o de lo que le llamaban los monstruos marinos, inmediatamente el Dios del mar. Una mujer hermosa, ¿no? La diosa del amor. Entonces, a cada cosa que ellos les sorprendía de lo que es creación de Dios, ellos lo hacían ídolos. Por eso es que dice, no te hagas imágenes, ni de los cielos, ni de los aires, ni de la... ¿Para qué? Para que tú las conviertas y les des vida, pero no tienen vida, están muertas. Entonces, cuando tú adoras a eso que tú creas en tu corazón, en tu mente, es idolatría. Cuando tú sacas a Dios del primer lugar, es idolatría. Miren, entonces, en el tiempo, este tiempo en que vivía Israel, en este tiempo que Dios habla de esta idolatría, es cuando Él dice, no se hagan esas imágenes. ¿Por qué? Porque cada uno hacía su propio. Entonces, el Señor tenía miedo, Dios nuestro Padre tenía temor de que su pueblo se contaminara de aquellas idolatrías. Mira, en lo que sí podemos con contundencia ver una idolatría del pueblo de Dios, del mismo pueblo de Dios, es cuando Moisés sube a la montaña del Sinaí y regresa después de 40 días. Y al ver que no regresaba durante esos primeros días, pasaba una semana y todo el pueblo se desesperaba. Nos ha mentido, no viene, no baja, ¿qué pasará? Entonces, hagámonos un becerro de oro. Y ellos todos comienzan a dar sus alhajas, sus collas de oro y hacen un becerro de oro. Entonces, eso está en el Éxodo 32:1, ¿no? A los que se les daba culto mediante la prostitución sagrada, ritos inmorales. Eso es verdaderamente una idolatría la que practicó. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Anda a ver a mi pueblo porque se ha prostituido. Anda a ver a mi pueblo porque se ha rebelado contra su Dios. Anda a ver a mi pueblo que se ha convertido en un idólatra. Eso es idolatría. Cuando sacas a Dios fuera del primer lugar, cuando tu vida está arraigada así completamente al mundo, es idolatría. Porque no tienes a Dios en primer lugar. Entonces, ¿qué quería Dios? Que solamente le amasen a Él, le siguieran a Él. Hermano, nos conviene amar y adorar y seguirle y servirle a Dios. Entonces, todo aquello que es contrario es idolatría. Pues Dios prohibía mezclarse con esa gente idólatra, ¿no? El mezclarse está también en el casarse con estos pueblos, ¿no? Los moabitas, por decirte, ¿no? Eran pueblos idólatras. Entonces, bajo esta presencia de idolatría, Dios les exhortaba a través de sus profetas, a través de Moisés, a través de su palabra. Y lo hace hasta hoy día. Por el contrario, las imágenes que vienen de Dios, que tenemos nosotros,
pues es que vienen de Dios. Ahora, escucha, cuando nosotros hablamos de aquellos santos en los cuales podemos ver tantos reflejos de Dios, por ejemplo, ¿qué podemos ver en María Santísima? ¿Qué podemos imitar de María Santísima? O sea, en María Santísima, toda la obra del Espíritu Santo podemos verla en ella. Plenitud de Dios en ella. La Hecalectómene es que es llena de gracia. El griego lo confirma, Hecalectómene, la llena de gracia. Entonces, dice, escuchemos, las virtudes en María Santísima son innumerables. ¿Qué podemos encontrar en ella? ¿Qué obra hizo Dios? ¿Por qué le veneramos? ¿Por qué la respetamos, como dice la Real Academia, en sumo respeto? Porque hay una humildad profunda, una fe viva, obediencia total, mortificación universal, santa pureza, ardiente caridad, heroica paciencia, angelical dulzura, divina sabiduría, plenitud de servicio, plenitud de fe, entrega total a Dios, etcétera, 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 etcétera. Todas estas virtudes las encontramos en María Santísima. Y si yo pongo una imagen o llevo una imagen de María Santísima, no es idolatría, porque yo no adoro a María. Yo tengo ese sumo respeto y trato de amarla como le ama Jesús, aunque yo creo que nunca podré amarla como le ama Jesús. Aunque Jesús le agrada que amen a su madre, que hablen bien de su madre. ¿Cómo puede estar el mismo Dios en contra de su propia madre? Nuestro Señor Jesús. Las imágenes nos ayudan a entrar a la presencia de Dios. Entonces, ahí podemos decir, aquí podemos entrar en la devoción. Entonces, yo no puedo estar, perdónenme la expresión, quizás a algunos no les puede agradar dentro de mis hermanos católicos. Yo no puedo estar San Judas Tadeo, San Judas Tadeo, San Judas Tadeo, San Judas Tadeo, y no voy al sacramento. San Judas Tadeo, San Judas Tadeo, y no voy a la oración. Sigo con el santo y me quedo en el santo y muero en el santo. Si esta devoción no me lleva a Cristo, si esta devoción no me lleva al Cristo, que es el único camino al Padre, pues es una devoción que no está bien orientada. Entonces, quizás hay grupos que se forman, ¿no? Estoy hablando de los grupos católicos que se forman y pueden hacer una devoción, pero si no está bien orientada, pues puedes equivocarte y verdaderamente llegar a una idolatría. Entonces, lo que sí puede haber es en nosotros alguna forma de ignorancia, de orientación. Entonces, nosotros tenemos que dejarnos guiar, ¿no? Por alguien que verdaderamente pueda orientarnos, ¿no? Y esto tenemos que decirlo abiertamente, reconociendo el poder de Dios, la grandeza del Espíritu Santo, ¿no? Esa plenitud de los dones, carismas, gloria y poder que derrama en sus siervos. Entonces, es para darle gloria al Padre, para mirar lo que Dios ha hecho, para sorprendernos del amor de Dios que tiene, de qué poder Dios tiene para transformar vidas. Por ejemplo, yo veo en San Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, ¿y cuándo te persigo a ti? Es que cuando persigues a mis hermanos, me persigues a mí, persigues a la iglesia. Nosotros no podemos, hermanos, nosotros no podemos entrar entre hermanos a pelearnos, a decirnos que esto es así. No, la verdad es Cristo. No hay verdades, la única verdad es Cristo. Yo no puedo venir con mis propias ideas y resaltar algo que es propio, que es mío. No, eso no puede ser. Entonces, mira, dice el Deuteronomio, ustedes quemarán las imágenes de sus dioses y no codiciarán el oro ni la plata que los recubre. Este es algo muy claro, pero aquí está hablando el Señor de un rechazo de quemar esas imágenes que son fabricadas de oro. Pero escuchemos, el mismo Dios manda hacer imágenes, querubines, y eso lo vamos a ver contundentemente, que no es Dios, ¿no?, el que se contradice cuando dice sobre aquellas imágenes de oro. ¿Por qué? Porque estaban adorando aquellas imágenes que no escuchan, que no ven, que no te pueden servir, porque no tienen poder.
que nosotros imaginariamente podemos darle un poder, pero no lo tiene. Entonces, eso es idolatría. Pregunta, ¿estás seguro, no? ¿Estás seguro de que realmente quemaste todas tus imágenes? ¿Todas las que tenías? ¿Quemaste las fotos de tu familia? ¿Los videos de alguna fiesta? ¿De algún matrimonio? ¿No? Cuando se casa tu hija, cuando se casó tu hijo, quemaste los billetes. Porque ahí todos podemos ver imágenes. Entonces, ¿tienen respeto por aquellas imágenes de los héroes? ¿Tienes respeto por ellos? Cuando tú ves, yo me voy a Eting y veo la imagen de Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Yo dije, mi paisano, fue grande, ¿no? Él fue el que inventó el aeroplano, hizo el primer torpedo y hizo el reloj monumental que se lo llevaron los chilenos, ¿no? Donde daba la hora, los minutos, nos mostraba las estaciones, cantaba el himno nacional y tantas cosas hermosas. Un genio, lo respetamos, ¿no? Pero no lo podemos adorar. Eso se llama venerarlo, respetarlo, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros. Ahora mira, nosotros mismos en el Génesis 1:26, escucha lo que dice, el mismo Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, ¿qué significa esto? Que tenemos que prendernos fuego nosotros porque somos imagen de Dios. O sea, nosotros somos imagen de Dios. Y también nos prenderemos fuego nosotros. Hermano, tenemos que ver las imágenes que vienen de Dios y las imágenes que son fabricadas de hombres para idolatrarlas. Son dos cosas diferentes. Entonces, miren, yo sospecho que cuando dice la palabra de Dios, hagamos, aquí no estamos escuchando solamente al Padre que dice, no, voy a hacer, no, al hombre a mi imagen, no, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Somos imagen de Dios, somos semejanza de Dios. Entonces, Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, Colosenses 1:15 dice, Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Nuevamente, ¿tenemos que quemar a Jesucristo porque es la imagen de Dios? No, las imágenes que vienen de Dios son santas, son sagradas, son benditas. Nosotros somos benditos de Dios. Dios le dijo a Abraham, yo te bendigo y te hago bendito, porque es la imagen, Abraham es la imagen de Dios, ¿no? Para que todos tus hijos, ¿no?, seamos bendecidos por Abraham. O sea, por eso es que decían los judíos, ¿no?, nosotros somos hijos de Abraham. Decir que somos hijos de Abraham, decir que somos obedientes al mismo Dios. Mira, y de esto se trata, ¿no? Pero acá dice en Colosenses, Jesucristo es la imagen del Dios vivo, del Dios invisible. Él es el primogénito. En el pasaje del Éxodo 24 dice, lo están interpretando fuera de contexto. Cuando hablamos lo que decía, no se hagan, no adoren a otros dioses. Y eso es verdad. ¿Dios nos prohíbe verdaderamente imágenes religiosas? No. ¿Dios prohíbe la idolatría? Sí. Contundente. Vamos a ver. Algunos afirman que no hay imágenes, no, religiosas. Pero veamos. En el Éxodo 25:18 dice, mira lo que manda Dios hacer. Asimismo harás 2 querubines de oro macizo. Aquí sí se complicó todo. ¿Por qué Dios dice, quema esas imágenes que son de oro y de plata? Porque esas imágenes representaban a dioses,
a ídolos que lo sacaban a Dios del primer lugar para comenzar a pedirle tanto a esos dioses que no hablan, que no sienten y que no oyen. Pero acá Dios parece que se contradice, pero Dios nunca se contradice. Éxodo 25:18. Harás 2 querubines de oro macizo. Miren, estamos hablando de querubines de oro macizo. En algunas partes son de diferentes tamaños, pero hay una donde es de 5 metros. Imagínate un querubín de 5 metros de oro macizo. Oye, con eso vivirías así, como dijo aquel pagano, ¿no? Y me daré la gran vida. Y el Señor le dijo, no sabes que hoy vendré a pedir tu alma. 2 querubines de oro y los pondrás en las extremidades de las cubiertas. Mira lo que ordena Dios. Pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra extremidad. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus 2 lados, y los 2 querubines de oro extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán de frente el uno al otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Los pondrás sobre el arca de la alianza y pondrás dentro de ella el testimonio que yo te daré. Dentro del arca de la alianza estaba el testimonio. ¿Qué cosa es? Los 10 mandamientos, la palabra de Dios. Estaba el maná, que es el pan bajado del cielo. Y estaba el cetro, que es el poder de Dios. Estos 3 elementos. Y María Santísima es el arca de la nueva alianza. Ahora nos vamos a sorprender. Dios mandaba poner 2 querubines sobre esas arcas. Entonces, Dios quiso reflejar su mismo trono, su mismo cielo, donde le resguardan los querubines al mismo Dios. No es que Dios necesita un resguarda, sino que es como una guardia angelical que tiene Dios. Por misericordia les pone el Señor, por amor, por la dulzura que hay en su corazón, porque Dios es un Dios que no murmura, que no juzga, que no envidia, sino que es dadivoso, es generoso, es abiertamente dado al hombre, a su creación. Pero a veces la creación malinterpreta, toma lo que Dios te da para hacerse dueño. Eso es egoísmo, y le da poder a algo que no tiene poder. Eso es idolatría. Mira, entonces escuchemos lo que dice. Y pondrás sobre el arca de la alianza y pondrás dentro de ella el testimonio. Hablamos. María Santísima es el arca de la nueva alianza. ¿Qué significa? ¿Qué hay dentro del arca? Está la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra. ¿Qué más hay dentro de María? Está el maná. Jesucristo es el verdadero maná. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Tercero, el cetro de poder. Jesús tiene todo el poder, el honor y la gloria. Todo poder se me ha concedido en el cielo y en la tierra. O sea, eso es María Santísima. Lo que lleva en su vientre, María Santísima, y lo que nació de su vientre es el Salvador. Ella es el arca de la nueva alianza. Por eso es que veneramos a María Santísima. Yo no me imagino cuánto le amará Jesús, porque mis sentidos y mi inteligencia no alcanza a entender cuánto amor hay cuando Dios nos perdona y no juzga. ¡Qué amor de Dios! ¿No? Ahora, escuchemos algo importante, que no quise que se perdiera una de estas palabras. Que todas las imágenes que vienen de Dios y para Dios no son malas, sino que hasta el mismo Dios habita y habla en medio de aquellas imágenes que Dios mismo manda fabricar, del mejor material, que es oro puro, oro macizo, porque a Dios se le ofrece lo mejor, porque Él habita allí en medio de aquellas imágenes, por voluntad soberana del mismo y único Dios. Miren, ahorita se me viene algo. A veces los cáliz, ¿no?, del Vaticano, ¿no?, son los cáliz sagrados, donde se vierte verdaderamente el pan y el vino, que bajo la transustanciación se convierten en el cuerpo y en la sangre, la presencia real de Jesucristo. Lo mínimo que tú puedes darle es oro a Dios. Lo que le ofrecieron los reyes magos, lo mínimo fue oro, incienso y mirra. El oro es el reconocimiento que Él es el Rey de Reyes.
el incienso, que sube tu oración hasta Dios. Y la mirra es la entrega total a un único Dios. Mira, entonces podemos ver frente a esto, ¿no?, lo que les iba pasando en el desierto. Veamos un pasaje de Israel, de la historia de Israel. Dice en Números, en el 21, del 4 al 7, dice: en el camino el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés. El pueblo estaba molesto contra Dios, porque nos hicieron subir a Egipto para que muramos en el desierto y nos dejaran morir sin pan y sin agua. Así criticaba el pueblo. Somos bien rajones, muy murmuradores somos, nos quejamos de todo. Dice: ya estamos aburridos, decía el pueblo. Esta es palabra de Dios, ¿no? Aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por las mordeduras de estas serpientes. El pueblo inmediatamente fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra nuestro Dios y contra ti, Moisés. Moisés, ruega a Yahvé nuestro Dios por nosotros, para que se aleje de nosotros la serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Escucha, Yahvé nuestro Dios responde a esa súplica y así ordenó hacer una serpiente de bronce. O sea, aquí yo le preguntaba a un hermano que estamos evangelizando por Pampa Grande, sobre esta cosa, ¿no? Yo le decía: ¿y qué significa para ti la serpiente del Génesis? Es el mismo demonio, dijo. Es el mismo demonio. Yo le dije: ¿y por qué Dios manda hacer una serpiente de bronce? Dice, escucha acá, dice Números, el libro de Números en la Biblia, 21, del 8 al 9, dice: y Yahvé le dijo a Moisés: Moisés, haz una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla, sanará. ¿Y qué hizo Moisés? La palabra de Dios dice: Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Y cuando alguien que era mordido por una serpiente la miraba, a la serpiente de bronce, se sanaba. Esto es palabra de Dios. Entonces, imagínate, entonces Moisés también es católico, porque es un idólatra. ¿Qué podemos decir? Moisés idólatra. ¿Por qué? Porque ha hecho una serpiente y Moisés les está pidiendo al pueblo que miren la serpiente, y nosotros sabemos que la serpiente es un demonio. Comenzamos a hablar. O sea, no nos salgamos de los contextos de la palabra de Dios, no nos salgamos del mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje no es la serpiente, el mensaje es el poder de Dios. El mensaje es que Dios tiene autoridad sobre toda la tierra, sobre los cielos, en la tierra y en las profundidades. Y así dice Filipenses, ¿no? Que ante el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y en las profundidades, y que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para la gloria y honra de nuestro Dios. ¿Qué está sucediendo acá? ¿Hay idolatría? Dios se contradice. Primero dice: no hagan imágenes, ahora manda hacer imágenes. Manda hacer una serpiente de bronce y la pone en el más alto. Entonces, y es más, Jesús viene y dice: así como la serpiente de Moisés fue elevada para que el pueblo sea sanado, así será elevado el Hijo de Dios. Así será elevado el Cristo. Jesús se está poniendo en paralelo a esa serpiente. Y no es la serpiente, sino es el poder de Dios. Es la manifestación de Dios sobre su pueblo. Jesucristo es la verdadera epifanía, manifestación, presencia real de Dios en la tierra. No solamente para ser sanados, sino para nuestra salvación. Si Jesucristo hubiera visto un error allí en esa serpiente, cuando Moisés la eleva, Jesús hubiera corregido, pero no puede corregir.
Dios al mismo Dios. Entonces, entendamos de una vez que hay imágenes que las que vienen de Dios nos van a permitir hacer un milagro. Las imágenes nos permiten ver el poder de Dios, las imágenes ver la misericordia de Dios. En María Santísima, ¿cuál es la imagen que podemos ver en María? Es todas esas obras que Dios ha hecho en ella: humildad profunda, una fe viva, obediencia total, mortificación universal, santa pureza, ardiente caridad, heroica paciencia, angelical dulzura, divinidad, divina sabiduría, plenitud de servicio, plenitud en la fe, entrega total a Dios. ¿Cuántas cosas podemos encontrar en la Madre? Y seguir, y seguir, y seguir. Entonces, son todas las maravillas que ha hecho Dios. Miren, vamos a ver cuánto Dios puede obrar a través de una persona. Miremos nuevamente a María. María entra a la casa de Isabel. ¿Qué dijo Isabel? María, al escuchar tu voz, el hijo que tengo en mi vientre dio un salto de alegría. Y dice la palabra, e Isabel se llenó del Espíritu Santo. ¿Quién fue el instrumento? María Santísima. Nosotros somos instrumentos del poder de Dios. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, hay poder de Dios, no en ti, sino en Dios. Ahora, escúchenme, no podemos seguir ni al cura, no podemos seguir ni al papa, no podemos seguir ni al hermano, ni al pastor. Si lo cambiaron de una iglesia a otra y tú vas siguiéndolo al cura, eso es idolatría. Porque nosotros no seguimos a personas, nosotros seguimos a Cristo el Señor. Nosotros proclamamos a un Cristo que ha muerto y ha resucitado y está vivo, y está en tu casa, está en la mía. Yo siempre le digo esto, que por esta predicación tú has permitido que Jesucristo esté ahí contigo, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes, y ahí está el Señor contigo, porque tú le estás permitiendo. Ahora, escucha, Primera de Reyes 6:18, dice, en el interior de la casa el cedro había sido esculpido en forma de calabazas y de jornal. Mira cómo Dios al templo de Jerusalén lo adorna tanto, con tantas figuras, imágenes, hasta de imágenes de animales. Dice, en el interior de la casa el cedro había sido esculpido en forma de calabazas y de guirnaldas y de flores. O sea, había una escultura tremenda. Todo esto estaba revestido de cedro y no se veían las piedras. ¿Por qué? Porque todo estaba cubierto de imágenes. Esto es palabra de Dios. En Primera de Reyes 6:23 dice, en el Santo de los Santos puso 2 querubines. Nuevamente el Señor ordena poner 2 querubines. De madera de olivo. La anterior fue de oro, ahora pone de madera. Dice, miren la altura, de 5 metros de alto. El doble de la altura de tu casa. Normalmente las casas son de 2,40 metros. El doble de ese tamaño. Dice, de 5 metros de alto, querubines que tenían 2,5 metros de largo en sus alas. Imagínate. Entonces Salomón declaró, Yahvé, que habita en la nube, lo que he construido es pues la casa donde tú moras, el lugar donde tú resides para siempre, hermanos. Esto pues ya no tiene nombre, ¿no? O sea, dice, en la misma casa de Dios, donde tú resides para siempre, Dios mismo mandó hacer imagen. En Primera de Reyes 7:29 dice, en los paneles encajados, en los marcos habían leones, toros y querubines esculpidos en los marcos por arriba, por abajo, y se veían un alto relieve de leones y bueyes en la casa de Dios. ¿Quién lo había ordenado? El mismo Dios. Primera de Reyes 9, capítulo 9, en Primera de Reyes 9:1 dice, cuando Salomón hubo terminado la casa de Yahvé, el palacio real, y todo cuanto quiso construir, se le apareció Yahvé, nuestro Dios, por segunda vez, tal como se había aparecido en Gabaón, y Yahvé le dijo, he escuchado tu oración y la súplica que has elevado hasta mí. Mira la respuesta de que después de que Salomón había hecho todas estas imágenes. Dice, y yo tu Dios
consagré esta casa que tú construiste para que en ella habitara mi nombre para siempre. Punto. Las imágenes que vienen de Dios son benditas y Dios le agrada. Hablamos de las procesiones, el arca de la alianza. El pueblo de Dios, cuando estaba en problemas, ¿qué hacía? Iba y sacaba el arca de la alianza. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en el arca de la alianza descendía el Espíritu Santo de Dios. Y en esa arca de la alianza Dios mandó poner 2 querubines de oro macizo. Imagínate, de una altura de 5 metros. O sea, el lugar, y hay otra donde dice de 9 metros, otra de 45 codos. 45 codos, cada codo multiplica 45 por 45 centímetros. Imagínate. O sea, es una cosa, pero maravillosa. Es una cosa que a veces no hay palabras para poder explicarlo. Entonces, en el fondo parece que Dios se contradice. No, quema esas imágenes de oro. Ahora dice, haz imágenes de oro. Y encima en la casa de Dios, Dios manda hacer todas estas cosas maravillosas. Y te lo digo esto todo con textos bíblicos, ¿no? Textos bíblicos. Ahora, en el arca de la alianza danzaban, verdaderamente danzaban. ¿Y qué más? Salía el pueblo de Dios, dice que en un éxtasis, el mismo David comenzaba a danzar tanto de que su mujer, su esposa, se molestaba. Y a Dios le agradaba esa danza. Y danzaba con el arca. O sea, era una procesión y todo el pueblo le seguía. Cuando el pueblo de Dios era atacado, inmediatamente iban, sacaban el arca para que haya poder. Bendito y alabado sea. Cuando las imágenes vienen de Dios, son benditas. Hermano, esto es. Entonces, ahora, yo te voy a decir a todos mis hermanos, católicos me voy a referir, que toda devoción que tú procesas debe llevarte a Jesucristo, porque Jesucristo es el único camino al Padre. Jesucristo es el único mediador al Padre. Pero la intercesión la tenemos todos nosotros, y sus santos y sus ángeles pueden interceder por ti a través de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones Montenegro le da gracias a Dios y nos bendice siempre. Y nosotros recibimos la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios. Amén, amén, amén. Dios los bendiga.